Muy buenas tardes y bienvenidos a El Lado Creepy, su programa de noticias impactantes favorito. El día de hoy, martes 14 de mayo del año 2024, se destapa la verdad acerca de que los diferentes gobiernos que han pasado por el municipio de Chicoloapan realmente han ocultado información relevante para el municipio para inventar descubrimientos y manipular las raíces históricas a modo de campaña política. Hoy, a 19 días de las próximas elecciones, no solo de presidencia nacional, sino también de municipal, ciudadanos de la zona se han percatado de hechos extraños que son incongruentes en cuanto a la información a la que tienen acceso actualmente en páginas web. En esta ocasión hablaremos con un profesor de la zona del municipio de Chicoloapan, el cual ha trabajado con anteriores cronistas municipales e investigadores históricos del lugar. Ya él nos comentará un poco más adelante de su trayectoria en el municipio, así como algunos aspectos de los que la población no conoce y su opinión de acuerdo con su experiencia en el municipio sobre algunos sucesos que han pasado desapercibidos en la historia actual del municipio. Profesor Efrén Buendía Campa, bienvenido. Para comenzar me gustaría conocer sobre usted. ¿Cuál es su papel en el municipio de Chicoloapan? Bueno, mi papel en el municipio pues es simplemente de ciudadano, aunque hace 25 años estuve colaborando como servidor público de 1994 al 2000. Estuve tanto en el área de secretaría, fui el secretario de un presidente, de los dos que hubo ahí. Estuve trabajando en el área cultural y también con la cronista municipal de aquel entonces. Le ayudé en lo que fue la redacción y elaboración de la monografía municipal en su momento. Okay. Yo quería preguntarle a usted, porque nosotros lo conocemos como el profesor Efrén, pero me gustaría saber su nombre real, su nombre más allá del profito de Efrén, como me puse ahí, exacto. Sí, soy Efrén Jesús Buendía Campa, soy originario de Chicoloapan, del pueblo de San Vicente, nací en el pueblo. Y tengo la carrera de licenciatura en Derecho y tengo una especialidad en enseñanza de la historia de México, y ahorita estoy pues a punto de recibir el grado de maestría en la enseñanza de la historia de México. Ok, para comenzar me gustaría preguntarle a usted cómo fue que inició el municipio como tal. Bueno, hay dos situaciones. No sé si te refieras al pueblo de Chicoloapan o al municipio, porque son dos figuras distintas. El pueblo como tal es el poblado, toda la historia que se cuenta en el video, el origen de Chicoloapan, y el municipio es la figura jurídica que le da personalidad a lo que es el presidente y todo lo demás. Entonces nos referimos al área histórica. Sí, se podría decir que los inicios. Exacto, y luego llegamos a lo que es ya el municipio. Bueno, pues Chicoloapan originalmente como territorio, pues obviamente desde que está todo este terreno de Mesoamérica y todo, es una de las partes más fértiles de toda la zona centro del Estado de México. Precisamente formamos parte del Estado de México. En el tiempo mesoamericano pues éramos la parte centro, la región centro, que fue utilizada pues en su momento por varias culturas. La más destacada pues llegó a ser la teotihuacana, pero estamos aquí pegaditos también a la cultura mexica. Chicoloapan como tal pues fue asentamiento de muchos grupos que en su momento no eran considerados cultura, lo tomaban de paso, pero pues muchos se llegaron a asentar. Hay vestigios humanos de más de 4.000 años, que hablaremos en su momento, creo que vas a mencionar en su momento, y durante mucho tiempo fue, digamos, paso obligado o asentamiento de varios grupos que iban pues de aquí para allá. Por aquí posiblemente pasaron algunos grupos aztecas, entre ellos los mexicas en su peregrinación. Por aquí es la zona de los acolhuas de Texcoco, y también pues la zona de chichimecas que llegaron en su momento a tratar de invadir ya en la parte baja o en la última parte de lo que fue Mesoamérica.
Entonces Chicoloapan, pues así se fue formando, ya con el nombre de Chicoloapan, que era Chicoaloapan, con una A intermedia. Tenemos la fecha de fundación del año 1149, ya con ese nombre, pero mucho antes de ello pues ya había grupos asentados y había mucha producción aquí en este lugar. Ok, ahora para pasar con la siguiente pregunta, ¿quién fue Apastli Chichimeca como tal? Apastli Chichimeca se supone que fue un sacerdote, gobernante. Recuerda que en su momento eran sacerdotes y gobernantes, o al revés, gobernantes teocráticos, y él encabezaba a un grupo humano que venía también pues no en peregrinación, sino andaba buscando alguna zona, ya por el año 1140 más o menos. Llegó finalmente a lo que actualmente es Coatlinchan, que tenemos aquí de Chicoloapan adelante, pegadito, y ahí estaba asentado el reino de Coatlinchan. Era un reino menor, no comparado con Texcoco, pero sí dominaba estas tierras. Apastli estaba encabezando más o menos a 600 hombres y mujeres que estaban buscando un lugar para asentarse. Llegan con los señores acolhuas de Coatlinchan, y Apastli solicita un lugar para asentarse definitivamente. Los señores acolhuas le permiten que venga aquí. Se habla, hay ciertas versiones de que ya había gente aquí, como te lo comentaba hace rato, y tienen que librar una batalla por el territorio. Apastli la encabeza, gana esta batalla y finalmente logran tomar este territorio, que no es el actual, no es donde vivimos, sino está a 3 kilómetros hacia el sur-sureste de este lugar, de la cabecera actual. Entonces Apastli fue un líder nato, un líder religioso y gobernante, que después de la fundación se dice por ahí que gobernó cerca de 40 años más este territorio. Ok. ¿Cuál sería entonces el significado de Chicoloapan? Porque ya hablábamos de que era Chicoloapan con no, ¿no? Chicoaloapan. Después ya con la estancia de los españoles, y no podían decirlo igual que nosotros, pues ya dijeron lo más fácil, Chicoloapan. Los primeros estudios o investigaciones que se llevan a cabo, pues de pronto nos ubican. Yo desde que tengo uso de razón ya decían que Chicoloapan era el lugar de chichicuilotes, y tomaban como Chichiloapan el nombre. Y así se ha manejado el lugar de Chichicuilotes, fuente de Chichicuilotes, pero con la llegada del actual cronista municipal, el licenciado Gustavo Trejo, él investigó un documento que ya había sido investigado, pero que no se había tomado tan en serio, que eran las crónicas de las relaciones de los españoles en 1500, más bien de las comunidades que conocieron los españoles en 1570-79, y en estas relaciones los naturales platican cómo llegó a Apastli Chichimecatl, y empiezan a explicar que el nombre no era Chicoloapan, sino Chicoaloapan. Entonces, ya estudiando sus raíces y estudiando toda la historia, dice que había ciertas aves que describen como chicuatotoles. No eran chichicuilotes, eran chicuatotoles. Entonces yo me di a la tarea de investigar también con expertos en el área de la fauna silvestre y todo, y dice, no, pues es como comparar a un perro chihuahua con un mastín, ¿verdad? Sí son perros, pero no es lo mismo. Entonces ya vimos que la palabra chicuatotol define a un ave, una especie como de búho, que también le llaman chicuate, muy distinto a lo que sería un chichicuilote. Entonces, ya con todo esto considerando, nosotros, el licenciado Trejo determina que Chicoloapan significa lugar donde hay chicuatotoles, no chichicuilotes. Entonces hablamos de que eran diferentes las aves, ¿no? Porque yo recuerdo que aquí teníamos mucho la idea de que nos decían chincolos. De hecho, así es. El chichicuilote pues es un ave de cola relativamente corta,
pero si tú ves en el video, pongo las imágenes y pues los búhos o las lechuzas, que era un chicuatotol o un chicuate, pues tienen un rabo mucho más corto todavía. Entonces, por eso somos chincolos, ahora sí, sin cola, ¿verdad? Sin cola que nos pisen. Pero es basado en la figura de las aves. Sí, es curioso, yo de hecho me di a la tarea, como usted mencionaba en el video, de ir directamente a donde está cabecera municipal, y es muy curioso que también lo tienen como agua que se tuerce, tienen los emblemas y todo eso. Es muy raro porque por un lado nos enseñan ese significado, entramos y vemos una estatua de un chichicuilote gigante, entonces es un poquito confuso ahí. Cada presidente ha querido, en este caso ya llevamos dos presidentas, la actual lleva 2 periodos, pero cada presidente ha querido darle su lado político y así como que yo descubrí esto. Y pues también depende de cada persona que está al frente del área de la crónica municipal. Se basan en ciertos estudios o en lo que a mí me decían y todo lo demás. Tú habrás visto que menciono que está bien la tradición oral, lo que viene de padres a hijos, pero no hay como los documentos, ¿verdad? Y pues sí, tenemos, por ejemplo, del 97 al 2000, del 94 al 97 era agua que culebrea, luego en el 97 al 2000 fue agua que caracolea. ¿Por qué? Porque se hablaba de que estábamos pegados junto al lago de Texcoco, había un remanso donde se daba ahí, las aguas no estaban estancadas, sino como que daban vuelta, como que caracoleaban, por eso. Y cada quien le fue dando una interpretación distinta, hasta ahora que se retoman las crónicas de los españoles y se habla que es el lugar donde hay chicuatotoles. Pero sí, en la plaza, pues lo menciono así, tenemos hasta 3-4 lugares o denominaciones distintas, incluyendo la del mismo gobierno del estado, que está en los pies de la estatua de Benito Juárez, en la misma plaza. Tenemos una ahí, enfrente tenemos un labrado en el piso, que está igual al que está junto a la presidencia, y que habla del lugar donde culebrea o caracolea el agua, y en las ventanas y vidrios de la presidencia tenemos otro más. Sí, sí lo he visto. Bueno, usted nos hablaba de que la ubicación del municipio se movió de alguna manera. ¿A qué se debió este cambio? ¿Cómo pasó? Mira, de vida de los prehispánicos, de los mesoamericanos, es más fácil decir mesoamericano que prehispánico. Mesoamérica se refiere al lugar donde se vivía, que era precisamente a la mitad de América, de lo que ellos conocieron como América y que era el territorio de México. Prehispánico ya es antes de los españoles, pero bueno, las formas de vida eran totalmente distintas. En Europa se vivía muy aglomerado, todos apretados, como una buena ciudad cualquiera, y los pueblos mesoamericanos vivían distinto. Cada persona, el rey le permitía tener un lugar, una casa, y alrededor de la casa pues había un terreno donde sembrar y todo lo demás. Entonces las casas estaban desperdigadas. Para los mesoamericanos no había como la protección natural y geográfica de vivir lo más cercano de la punta de un cerro, porque pues con las lluvias que vienen y todo, pues es muy difícil que se inunde un lugar alto. Entonces se vivía en la punta de cada cerro, se tenían los lugares donde se hacía la adoración o la veneración de sus dioses. Ahí estaba el Teocalli o casa de energía, que nosotros lo traducimos como casa de Dios, y el pueblo estaba, digamos, desperdigado. Cuando llegan los españoles tras la conquista en 1521 y empiezan a conquistar los demás pueblos, porque no nada más se conquistó Tenochtitlán y todos se rindieron, se fue visitando. Aquí llegaron más o menos en este territorio, llegaron ahí por 1525-30, somos una encomienda, y el primer encomendador de aquí no le gusta ir al cerro, está muy lejos, y entonces empiezan a mandar cartas al rey diciendo que pues se vive muy distinto. El rey considera que se tiene que organizar todo al estilo europeo, y entonces en 1570 más o menos se salen las ordenanzas del rey para que se organicen de una forma
europea los poblados, incluyendo los pueblos de indios. Y entonces bajan a toda la gente del cerro, así como nos dicen luego, ¿verdad? Bajaron del cerro a tamborazos, los bajan y los ubican ya con un plano bien delimitado, con una plaza pública, calles en cuadrícula y todo, donde ya tenías una casa tras otra, como actualmente es. Entonces, esta es la forma que viene como cambio entre lo que fue la forma prehispánica, o antes de la llegada de los españoles, y tras la conquista, las ordenanzas que ordenaban, valga la redundancia, que se cambiara la forma. Ese pueblo pues era muy pródigo, esa zona donde estaba el pueblo era muy pródigo, y entonces se dejó para cultivo. No se destruyó, o se trató de no destruir todo, pero pues los españoles venían con la idea de conquistar, dominar y destruir. Y lo que fue quedando pues se fue cubriendo de tierra. Por ahí todavía tenemos unos montículos, y la mayor parte de estos terrenos se volvieron tierra de cultivo, que son lo que actualmente todavía, pero ya están desapareciendo, son los ejidos de Chicoloapan. Ok, y a todo esto, en sus inicios, ¿a qué se dedicaba la gente aquí en Chicoloapan? Antes durante el tiempo de Apastli y el tiempo posterior, es decir, entre 1149 hasta 1530-40, que ya se impuso una forma de vida española, pues básicamente las actividades eran la siembra, ¿sí? Pero aquí Chicoloapan estaba pegadito. Acuérdate que el lago de Texcoco tocaba nuestro pueblo prácticamente. Entonces se practicaba también la pesca, la caza de animales pequeños. Aquí no teníamos ganado mayor hasta la introducción con los españoles. Se practicaba mucho la alfarería, y pues en la alfarería, aparte de hacer platos, utensilios para comer, se hacían muchas figuras para representar la fertilidad, los logros de las personas. Había sellos, por ejemplo, para marcar ciertas cosas. Entonces aquí el pueblo de Chicoloapan se convirtió en alfarero, junto con, igual que, o más bien con la influencia de los teotihuacanos, de todos los pueblos que rodeaban, pues la mayoría trabajaba su propia alfarería y creaban sus propias formas, tanto en barro cocido como incluso en piedra labrada. Pero la mayor parte pues se dedicaban a la agricultura, al comercio, al trueque, ¿sí? Recuerda que era el trueque de yo te doy y tú me das, o se manejaba en su momento el cacao como moneda. En sí, en general, pues esta fue la actividad del pueblo de Chicoloapan: la alfarería, la agricultura, caza y pesca, y pues el comercio en general. Ok, entonces hablamos de que antes de Apastli y Chichimeca posiblemente sí hubo otros habitantes, o sea, sí hubo más gente. Hubo muchos asentamientos de otras culturas. Hablábamos, por ejemplo, entre lo que fue el descubrimiento de la calota, bueno, más bien de que ese hombre de Chicoloapan, que le llaman, que realmente era una mujer, murió, pues ya hablábamos de asentamientos humanos. Y ya como tal, como culturas o parte de culturas, esta zona fue un gran centro, digamos así, semiurbano o rural de Teotihuacán en su momento. Aquí se le llamaba, me comenta el cronista, que posiblemente era una zona que se conoce como Tlaxalan, Tlalanostoc, que era el paso entre cerros por donde llegaban tanto de Coatlinchán, de Texcoco, venían de Teotihuacán. Cuando Teotihuacán desaparece finalmente como ubicación, no como ubicación sino como pueblo, allá por el año 900, mucha gente se traslada a Tula. Es cuando surge entonces el pueblo de los toltecas, pero otros se trasladan a esta zona. Aquí a lo que se le conocía en su momento, antes de ser Chicoloapan, era Tlaxalan, Tlalonostoc. Y después los toltecas, al desaparecer como cultura en el año 1200, algo así, pues se vienen otra vez para acá, se van ubicando en Chalco, en Ixtapaluca, pero otros se vienen a esta zona y siguen habitando hasta que ya llega Apastli. Pues por eso se habla de que libra una batalla por este territorio y resulta ganador, y entonces ya se ubica
por primera vez en el año 1149 el pueblo de Chicoaloapan. Okay. Entonces fue de esa manera. Mire, lo que pasa es que a la mayoría de personas que he entrevistado, todos me comentan que Chicoloapan se formó precisamente de gente que huía de Teotihuacán a Chicoloapan. Entonces estamos hablando de que no todos eran teotihuacanos. Tenían un origen. Recuerda que así como pues hablamos de que unos son jarochos y otros son yucatecos, pero todos somos mexicanos, en este caso pues de las culturas que se iban extinguiendo, no se extinguían al 100, sino que se iban trasladando a otros lados. Así como de pronto tú si llegaras a decir, no, ya no me conviene estar en San José, mejor me voy a la Ciudad de México, me queda más cerca, pues muchos fueron moviéndose de ahí. Sí, la gran influencia, la más cercana era Teotihuacán, pero Teotihuacán cuando acaba, incluso antes de Teotihuacán ya había asentamientos aquí, de otras culturas, ¿sí? Aquí se juntaron, haz de cuenta, como la Ciudad de México, donde encuentras gente de todos lados. Entonces aquí se conjuntaron gente de Teotihuacán, gente de otros, de Texcoco, gente que venía, por ejemplo, de las incipientes culturas que iban llegando de Aztlán, los aztecas, los que ya les gustaba por acá se iban quedando. No fue forzosamente una colonia 100% teotihuacana, sino que fue conformada por mucha gente, sí, con gran influencia teotihuacana, porque finalmente Teotihuacán, pues, fue una cultura que dominó todo el centro, hasta la llegada de los mexicas, que luego ya tomaron todo el control. Ok, y hablando de todo esto, ¿qué tradiciones aún se arraigan de las antiguas tradiciones de aquí de Chicoloapan? Pues mira, tradiciones así de decirte, uy, si es 100% prehispánica, sinceramente no. Pero pues todo lo que nosotros manejamos como la siembra, el uso todavía de ciertas técnicas de cultivo, los que se dedican, porque pues ya no todos tenemos la fortuna de ser ejidatarios, lo que sigue siendo, por ejemplo, aquí en Chicoloapan, en la cabecera, tenemos todavía las ladrilleras. Sí, entonces, estas ladrilleras de barro cocido, pues finalmente son la herencia de lo que era el manejo de la cerámica, precisamente con barro o con pues sí, el material que se cocía y que permitía tener utensilios y todo. Sería en la mayor parte, y pues actualmente ya sabes que Chicoloapan se ha convertido en comerciante 100%. Pero bueno, eran las prácticas que se tenían. Así de decirte, híjole, conservamos una danza, conservamos una tradición, pues no te podría decir específicamente alguna. Ok, en cuanto a la actualidad, ¿cuáles son las eventualidades más impactantes, más importantes que usted, bueno, conoce acerca de este municipio? ¿Eventualidades naturales? De todo tipo, naturales, vámonos a las naturales, porque las otras, pues ya, somos famosos ahora por muchas cosas malas, ¿verdad? Eventualidades naturales, yo trabajé aquí a la cabecera, y pasa un poquito por San José, aunque ya no tanto, a la cabecera lo rodeaba lo que era el río Coatepec, que ahora ya nada más se convirtió en una zanja por ahí, ¿verdad? Y bajaba ese río Coatepec, se conectaba con lo que ahora le llamamos el río Manzano, que ya también pues ya está tapado y todo. En el año que yo recuerde, yo estuve trabajando en Odas en el 94, y en ese año se vino una inundación muy fuerte. Se saturó el río Coatepec y se desbordó, se rompió lo que fue el río natural en la parte que ahora conocemos como la Colonia Presidentes. A mí me tocó ir a atender toda esa zona porque se abrió el río, todas las familias que vivían ahí pues se les inundó su casa. Tú sabes, en San José cada año en la parte baja, pasando las vías, pues se inunda totalmente. Con lluvias fuertes todo el agua baja y la parte que está entre las vías y la zona límite de San José se va inundando. En 1985, pues el terremoto
que sacudió a la Ciudad de México, obviamente aquí nos pegó. No fueron tantos los daños como en el 2017, a pesar de que en el 85 fue muy desastroso para la Ciudad de México. En Chicoloapan lo único que pasó fue que se cayó una casa, y era de adobe, ya de las viejitas, las demás resistieron, pero en el 2017 sí fue algo muy llamativo, porque la torre de la iglesia, la punta de la torre, lo que es la cúpula, digamos así, aunque no es una cúpula, es una punta, ya no aguantó. Con el terremoto del 17, de hace unos años apenas, hace 6 años, se vino abajo la cúpula, quedó montada afortunadamente, porque es una cúpula que estamos hablando de muchas toneladas de peso, y pues fue lo más estrepitoso. Obviamente en la construcción de la iglesia aguantó, sí tuvo algunos daños en lo que es la nave, es decir, el cuerpo donde la gente está y todo, gracias a Dios no pasó a más, pero pues fueron lo más desastroso que ha llegado a pasar en lo natural. Pues obviamente lluvias tremendas, torrenciales, pero como tal, afortunadamente no sufrimos aquí de tornados, de otras situaciones, en lo natural, ¿verdad? En cuanto a pues situaciones sociales, a partir de digamos así, del fin de la etapa priista, que vendría siendo en el 1999-2000, cuando ya llegan los municipios perredistas a la presidencia, pues ha sido un relajo, no por los municipios que están o por las autoridades, sino porque desafortunadamente las leyes en México no se hacen valer, se hace valer lo político, y entonces quien llega y grita más fuerte, pues es el que produce más, ¿verdad? O el que logra más. Y se han encontrado muchos enfrentamientos políticos que no han llegado a más, pero pues en la actualidad lo que más sufrimos ahorita es con la llegada de los grupos de mototaxis, que no son malos. Yo tengo un gran amigo que es mototaxista, sino sus líderes políticos que pelean por las plazas y todo, pues hemos encontrado asesinatos, balaceras. Sí, algunos chicos que manejan mototaxis, lo primero que sacan es su llave Stilson y agreden y todo lo demás, pero bueno, estamos sufriendo ya los embates de la cercanía con el distrito, y por tanto pues la llegada de la delincuencia en general. No hay que echarle culpa, porque sí, algunos habitantes de los que somos nativos dicen, es que los que llegaron a echar a todo a perder son los de las unidades. No es cierto, sino que pues se han perdido muchos valores, el respeto y todo lo demás entre todos los habitantes, y pues si no tenemos una buena cabeza, eso es mi opinión, si un gobierno no tiene una buena cabeza y un orden, pues todos hacen un desastre, ¿verdad? Y en otros aspectos pues tenemos por ahí videos que superan miles de vistas, porque se apareció un ovni en Chicoloapan, o que salió un espectro y todo lo demás, pero bueno, ese es ya nada más algo así como que pues llamativo. Ok. De hecho, creo que la cúpula que se cayó en el año 2017 aún se conserva, ¿no? Como una pieza de, no sé, que uno puede ir a visitar afuera de la iglesia. Así es. Ahí se encuentra. Así es, en el atrio se estaba pensando, como no se destruyó, sino nada más las bases, si tú te acercas, está a la entrada del templo de San Vicente, no se deja entrar, no se deja más bien acercarse tanto, porque si bien está colocada en un área, en una base metálica, pues en cualquier momento que tiemble otra vez, pues está muy pesada. Yo creo que más de 12 toneladas esa parte, es pura piedra y cemento. En la parte de abajo, en lo que sería, digamos, abajo del cupulín, hay una fecha que es de 1903. Entonces, pues hablamos de una pieza de 120 años en la actualidad, que sí es llamativa. Por eso el INAH, que es el encargado de vigilar el cuidado de este templo, dijo, pues vamos a dejarlo, porque finalmente es una parte viva de este templo. La iglesia de San Vicente, el templo más bien, la construcción, sigue siendo un edificio vivo,
Es decir, no se ha convertido en un museo que nada más visite, sino todos los días hay servicios religiosos, toda la gente lo utiliza. El pueblo de San Vicente, San José también, seguimos siendo muy religiosos a nuestra forma, pero religiosos al fin. Y lo que llega a pasar es de que pues no se puede nada más así como cerrarlo y decir que lo vengan a visitar. Entonces el INAH decidió que esa pieza debía de quedar ahí, y pues sí, como dices tú, puedes llegar, visitarlo, ahí está, antes de entrar al templo está a la izquierda y ahí lo puedes observar. Correcto. Nos hablaba de que hay osamentas humanas que se han encontrado, y osamentas, me parece que de mamuts, escuché por ahí. Sí. ¿Es verdad? Es verdad, en la parte de, bueno, mira, en cualquier iglesia que tenga más de 200 años de antigüedad, recuerda que los panteones fueron creados a partir de, o sea, los panteones municipales fueron creados a partir de lo que fue el cambio de régimen político, con Benito Juárez, la reforma. Antes de eso, pues la iglesia manejaba todo lo que era la vida civil de las personas, desde el nacimiento hasta la muerte. Y alrededor de los templos, lo que ahora les llamamos el atrio, aquí en la iglesia de San Vicente se enterraban a las personas. Ahorita pues pusieron, hace como 15 años, pusieron un nuevo piso, pero abajo de ese piso podíamos pasar y ver lápidas de personas, principalmente las que tenían recurso económico. Mientras más recursos tuvieras, pues más cerquita del templo estabas enterrado. A eso se le llamaba el Camposanto, por eso se llamaba Camposanto, ¿sí? Ya con la llegada y la separación en la reforma de la iglesia y del Estado, el Estado asume el control de los cementerios y entonces ya se destina a un lugar específico, que es ahora el cementerio que está a 2 cuadras de la plaza, y pues ahora el cementerio que está hasta arriba, el de Lomas de Guadalupe. Pero sí, antes en los templos se enterraba la gente. Ahorita con las remodelaciones que hizo el INAH, se quitaron varios sepulcros que estaban a la vista. No eran sepulcros a flor de tierra, sino se construían altos, como de 1 metro de alto, y ahí se ponían el nombre de las personas. Entonces sí hay mucha gente enterrada como tal. Y hace, ¿qué sería? Como por el Ok, hablábamos de que entonces aquí en el municipio han pasado cosas tanto en la parte de desastres naturales como en la parte ya social. No sé si usted recordará un evento que se suscitó en el año 2012, referente precisamente a estos grupos de mototaxistas que de alguna manera se llegaron a enfrentar contra Antorcha Campesina. ¿Cómo vivió esto? Porque realmente se hablaba muchas cosas, se hablaba de que nos metiéramos a los hogares, que nos saliéramos, que porque traían armas. ¿Qué tan cierto fue todo esto? ¿Qué sabe usted? Sí, mira, desafortunadamente somos un pueblo de rumores y tristemente seguimos al pie de la letra esos rumores. Sí me tocó esa situación, de hecho aquí yo vivo a 2 cuadras de lo que le llamamos el templo evangélico, en la calle del Lerdo, y sí hubo enfrentamientos muy grandes, pero pues básicamente ahora como ya es un poquito común desafortunadamente, se dieron balaceras, pero así como tal de pronto de decir, híjole, ya andaban hasta comiéndose a los niños y todo como se rumoraba, pues no, o sea, fueron balaceras, fueron enfrentamientos por el territorio, en este caso por el dominio de ciertos espacios. Cuando empezaron los mototaxistas, pues empezaron tímidamente, antes de mototaxistas eran bicitaxistas, todos con sus bicicletas y su calandria. Por ahí de pronto los políticos, y eso es cierto, conozco muchos políticos que lo vieron como negocio y les surtieron de motos en lugar de bicicleta. A los que usamos el mototaxi pues nos conviene porque llega mucho más rápido, ¿verdad? Pero empezó a proliferar y entonces un regidor puso su grupo de mototaxistas, otro regidor, un síndico, y entonces se convierte en una batalla política. Como tú lo dices, fue en el 2012, ya aquí dominaban los gobiernos perredistas.
todavía hasta Morena pues ya llegó con López Obrador en el 2018, pero era el enfrentamiento entre priistas y perredistas. Y en el 2012 Antorcha Campesina se convirtió en priista o empezó a apoyar a los grupos priistas, pero para su propio beneficio. Entonces también metieron sus grupos de mototaxis y pues sí, desafortunadamente muchos de ellos, yo no he visto que traigan pistola, porque yo utilizo todos los días mototaxi. Lo que sí traen son sus llaves Stilson, eso sí, sus picayelos, bueno, sus desarmadores. Y cuando he llegado a ver algún conflicto de pues que un carro le pega a un mototaxi, llegan sus compañeros porque todos ya traen radio, o ahora los celulares, ya para qué quieres radio si con un celular mandas mensaje y todos te llegan. Yo no he llegado a ver que anden armados. Los que llegan armados son sus líderes cuando ya la situación se pone dura. Y estoy hablando no de un mototaxista, estoy hablando de un regidor o de personas que manejan grupos políticos. Ellos son los que llegan armados y echando bala, desafortunadamente. Entonces, de esto que tú dices que se puso pues muy difícil, sí se dio en su momento una situación, pero fue política. Y bueno, pues sabíamos que había balaceras y todo, pero hasta ahí, aquí en el pueblo no se sufrió. Donde sí hubo grandes balaceras fueron en las unidades, porque ahí es donde estaban implementando estos grupos. Aquí en la cabecera ya estamos saturados. Ya no tuvieron dónde y entonces dijeron, pues la nueva carne de cañones en las unidades y ahí lo hacemos. Porque sacaron hasta los niños. Yo me acuerdo que iba en la primaria y fue un desorden total, la verdad. Sí. Te digo, desafortunadamente somos gente de rumores. A mí me ha tocado, pues yo soy profesor, llevo 23 años dando clase y a mí me ha tocado de pronto que, oigan, balazos, métanse, pues lejos de resguardar, imagínate, lo sacaron a ustedes, ¿para qué? Más bien debían de haberse resguardado en la escuela, pero bueno, esas situaciones de prefiero estar en mi casa, aunque me estén agarrando los balazos en la calle, a que se queden resguardados y ya después. Tenemos que ir cambiando esa cultura porque sí somos muy dados a hacer en grande muchas cosas. Ahí sí se dio, en la calle donde yo trabajo, que es Mejoramiento de la Mente, la que va hacia el centro, de pronto empezaron, enciérrense porque vienen los, hasta era la frase, ¿no? Ahí vienen los antorchistas. Y entonces los tomábamos como, uy, eran caníbales, era gente que andaba comiendo gente. Pues no, simplemente eran enfrentamientos políticos. Y lo que tienen los antorchistas en su momento, pues es que igual juntan mucha gente y hacen mucho alboroto, pero no pasó de, dice la frase por ahí, ¿no? De gritos y sombrerazos, pero afortunadamente no llegó a más. Ok. Y por ejemplo, en la cuestión de leyendas, ¿conoce usted leyendas de aquí del municipio? ¿Sí existen? Hay muchas leyendas, está que del charro negro, que está la de la carretela fantasma. En lo personal de mi infancia, esas leyendas pues no, nada más las conocía una que otra familia. Lo que era más que una leyenda, era lo que le teníamos miedo, era la Llorona. En su momento en mi infancia, estoy hablando de hace 45, 50 años, la Llorona era muy temida en San Vicente, en el pueblo y obviamente en San José, porque recuerda que la única colonia era San José, era así como un pueblito junto al otro pueblito, y para ir de San José a San Vicente o viceversa, había que pasar por el camino viejo, por el puente que estaba todo oscuro y todo lo demás. Fue lo más destacado, la leyenda de la Llorona. Yo me tocó alguna vez escuchar algo parecido, no puedo decir que sí era, pero de que se veía muy feo, pues sí era en cuestión de leyendas así de sustos y todo. Y pues por ahí de pronto pues se van pasando de comunidad de que hablaban de la carretela fantasma, que se veía una carreta por ahí aparecer y todo. En lo personal, en mi infancia yo no viví esas leyendas, vaya, ya se habían diluido. Una que otra familia es la que las conserva, no es así como que el ideario de todo el pueblo en general. Te digo, lo que sí hablábamos pues era de la Llorona en su momento. Muy bien, en cuestión de hechos extraños,
Porque, por ejemplo, me mencionaba de que se tiene la idea de que aquí encontraron un ovni y cosas así. Sí, pues ya somos gente de Maussan, ya somos un caso de Maussan por ahí, ¿no? El ovni que apareció en Chicoloapan, o de pronto una bolsa que anda volando y todos le ven cara de fantasma y todo lo demás. Claro que hay sucesos extraños. En el cerro que donde estaba originalmente Chicoloapan, ahora se habla de que ahí está la cueva del diablo, que una cueva muy grande donde hay aparecidos o desapariciones, etcétera, etcétera. Pero como tal, no ha habido, que yo me acuerde, y tengo 58 años y todo eso lo he vivido aquí menos 3, pero pues me hubiera enterado de que hubiese aparecido aquí un ovni o que lo hayan capturado. Ahora sí, como te digo, son rumores de pronto que alguien ve y la gente lo hace grande y hasta ahí. Pero pues por lo que yo sé no ha habido cosas específicas. Lo que ha sido espectacular en su momento, a un costado de la presidencia, donde ahorita estaría a la altura de la farmacia Guadalajara, hay una farmacia. En su momento, cuando se metió el drenaje y el agua potable nuevamente, se ampliaron las redes, encontraron cadáveres de revolucionarios, porque aquí era muy visitado. Sí eran las leyendas, ahora sí, o los cuentos, digamos, más que leyendas eran los cuentos o las narraciones de los abuelitos y abuelitas, de que cuando llegaban en la revolución los villistas y los zapatistas, escondían a las mujeres, porque era lo primero que llegaban a robarse. Entonces lo que hacían, me contaba mi suegra, dice que a ella de chiquita, a ella la cubrían con manteca. Cuando sabían que andaban por el rumbo los ejércitos, ya sea zapatistas, villistas, carrancistas, etcétera, a las mujeres, a las jovencitas las cubrían de manteca y luego les echaban tierra encima y las escondían. Si acaso alguien encontraba a una mujer, pues salía toda sucia, toda no tan agradable a la vista, y decían pues no, era la forma que tenían para digamos así, conservar a sus mujeres, porque tú sabes, en la historia hemos encontrado que llegaba la bola y se llevaban a los jóvenes como soldados y a las mujeres pues para utilizarlas como soldaderas y mujeres. Ok, hablábamos ya de los panteones y de que, por ejemplo, en la iglesia nosotros pensamos que eran ex padres o algún sacerdote, algo importante de la iglesia. Quiere decir que entonces cualquier persona podía tener su lugar dentro de un espacio de la iglesia. Así es, mira, en la actualidad todavía los sacerdotes que llegan a morir dando su servicio, porque normalmente no son originarios de aquí, la iglesia va rolando o rotando a los sacerdotes más o menos cada 5 años, pero si algún sacerdote llega a morir aquí o en una iglesia, normalmente se le entierra en los terrenos de esa iglesia. Aquí en San Vicente tenemos los restos humanos de 3 sacerdotes que están enterrados en el atrio. Ahí están sus tumbas, tú puedes llegar a verlo, pero sí, en su momento había familias, las más económicamente acomodadas, pues eran las que pagaban para que estuvieran, digamos, a los pies de San Vicente. Ahí estaban enterrados y tenían bien su lápida y todos sus datos y todo lo demás. Los demás, pues, si cabía y que estaban así, no en una fosa común, pero pues sí más humildes, y desaparecía su fosa con el paso del tiempo, o su tumba, vaya. Pero sí, de que sí se podía enterrar a la gente, pues de hecho era lo que se estilizaba alrededor de las iglesias, servía como panteón. Ya se hablaba de que pues somos un pueblo que les gusta hacer mucho las cosas grandes, ¿no? Existen rumores de que en el panteón municipal de San Vicente de Chicoloapan se extraen restos para luego ser vendidos, o que se extraían en tiempos atrás. ¿Usted qué opina de este tema? O sea, ¿cree que sea real o simplemente ideas de la gente? Dicen que en México todo puede suceder. No me consta ni puedo decirte que ya había escuchado de eso, pero
nuestro panteón municipal, el viejito, porque ahora tenemos dos, el que está aquí en la cabecera, actualmente ya está lleno, totalmente saturado, ya hay casi tumba sobre tumba. Y pues pudiera ser, yo nunca he sabido que alguien se quejara de que le hubieran abierto los restos de su familia. ¿Qué es lo que pasaría, no? Para vender restos humanos, pues tienen que exhumar las cajas, los cuerpos y todo. Yo no he sabido hasta ahorita, no he oído de quienes conozco que alguien dijera, pues sí, encontramos los restos, o más bien encontramos abierta una tumba. Pero sí se pudiera dar cuando alguien muere y van los excavadores, y por ejemplo en el caso de mi mamá, pues ya tiene casi 42 años de fallecida. Cuando nosotros enterramos a otro hermano, pues encontramos los restos de mi mamá, ya los restos humanos. Lo que hicimos pues fue depositarlos en una bolsa junto con los restos de mi hermano. Ahora que exhumamos y los llevamos al otro panteón, pues no puedes estar contando qué encontraste y si falta algo, ¿verdad? Ya lo poquito que encuentras te lo llevas. Vuelvo a insistir, yo no he sabido hasta ahorita de que alguien lo practique o alguien se haya quejado de que pues haya sufrido el robo de los restos de sus familiares. No podría ni negarlo ni asegurarlo, porque es algo que sí desconozco. Pudiera hacerse solamente cuando se van a hacer pues el entierro de nuevas personas y se llega a exhumar los restos de otras personas. Porque aquí en el panteón municipal pues lo que pasa es de que tienen hasta 3 niveles hacia abajo. Entonces entierras hasta abajo, luego llega otro, lo pueden enterrar encima y luego así. Pero si nada más fue un nivel o 2, pues tienes que sacar los restos para volver a dejar hasta abajo, y es cuando encuentras restos humanos. Ok. Bueno, profesor, se nos acaba de acabar el tiempo. Sí. Pero fue todo un placer poder hablar con usted. Le agradezco de antemano. Bueno, con todo esto nos damos cuenta de la gran cantidad de información, no solo cultural, sino también histórica, que el mismo gobierno del municipio ha dejado oculto por simple desinterés o incluso para usarlo únicamente con fines políticos. Es bastante preocupante que mucha información sea negada a los habitantes de Chicoloapan para luego ser adoctrinados con información a cuentagotas, cuando intentan buscar información real sobre el lugar que habitan. Sin embargo, por mi parte ha sido todo. Nos saludaremos después con más información acerca de este municipio mexiquense. Mi nombre es Jorge Antonio Becerril Torres, y en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la profesora Pérez Carbón Edith y el grupo 9321 de Géneros Periodísticos Informativos, les doy las gracias por acompañarnos en esta emisión más de su programa favorito, El Lado Creepy. Ya sabe, podría sintonizarnos todas las tardes de 7:30 p.m. a 8:30 p.m. y recuerde que todos tenemos un lado oscuro.